En estos últimos días hemos recibido una noticia bastante interesante, y es que la SEC básicamente ha dejado de perseguir al 100% a XRP. Todo esto porque ahora se han estado dividiendo los proyectos criptográficos e inversiones entre la SEC y también el control de la CFTC. Actualmente vamos a ver qué es lo que ha llegado a pasar a partir de todo esto, y si realmente los precios han llegado a reaccionar. Tengamos en cuenta que durante muchísimos años el precio de XRP básicamente se ha visto contenido, tenía como una especie de barrera de cristal, un techo por así decirlo, en donde no llegábamos ni siquiera a tener ningún tipo de subida. Todo esto era porque la SEC venía detrás de nosotros, y es entendible que un proyecto que quiere llegar a las altas instituciones, bancos y demás, si tiene problemas legales de regulaciones, es muy lógico que básicamente nadie quiera llegar a invertir en el proyecto, por miedo básicamente, por el hecho de pensar, vale, ¿por qué voy a destinar aquí cientos de millones de dólares si luego la SEC puede llegar a ponerles algún que otro problema? Es por ello que en el momento que siempre se ha estado viendo en estos últimos años que la SEC podía dejar el caso, teníamos una cierta subida de precios. Uno de estos puntos fue este de aquí, luego tuvimos esta última subida, y por último cuando Donald Trump llegó a ser presidente de Estados Unidos, en donde básicamente el precio del activo llegó a pasar de tener un rango de precio de unos 0.50 a superar los 3.40. Llegamos a tener más de un 600% de beneficio dentro de la criptomoneda. Y ahora que ya hemos terminado con todos estos puntos y que incluso la SEC ya no podría llegar a controlarnos ni nada, todo el mundo llegaba a esperar que el precio de XRP llegase a tener alguna que otra subida interesante, pero al final nos damos cuenta de que esto no ha llegado a ocurrir. XRP ha seguido la misma dinámica del resto del mercado cripto, llegando a tener fuertes caídas junto con Bitcoin y junto con cualquier otra criptomoneda. Es cierto que hemos tenido 2 días en los que las criptomonedas han dado una pequeña vuelta, pero esto no ha tenido nada que ver, y es que prácticamente ya os digo que todas las noticias positivas que teníamos con la SEC y demás ya fueron en el pasado. En el momento que ya vimos como Donald Trump despedía a Gary Gensler y nos dejaba dentro de la SEC con otras personas, ya todo el mundo se relajó, todo el dinero que tenía que haber llegado ya está dentro, y ahora simplemente es pura especulación por otro tipo de historias. Como vemos por aquí, la clasificación conjunta de la Comisión de Bolsa de Valores y la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos, que considera los criptoactivos como commodities digitales y no como valores, fue ampliamente bien recibida en la industria cripto. Este importante avance regulatorio dio claridad inmediata que los participantes del mercado habían estado esperando durante muchísimos años, y es que este tipo de noticias se había esperado durante mucho tiempo, y sobre todo, como digo, después de haber llegado a tener toda esta represión o todo este punto en el que no nos dejaban crecer. ¿Cuál es el problema de todo ello? Si esto nos hubiese pillado en un año normal en el que no ha ocurrido absolutamente nada, probablemente el precio de XRP podría haber llegado a tener alguna que otra subida de precios. No lo sabemos porque no tenemos una bola de cristal y no lo sabemos a ciencia cierta, pero en principio eso es lo que tendría que haber ocurrido. ¿Por qué a momento de ahora no han existido estas ciertas ganancias? Porque no hemos llegado a tener ningún tipo de subida de precios, en donde hasta incluso los ETFs han estado teniendo durante 7 días pérdidas, es decir, han estado habiendo más retiros que ingresos, pues básicamente por lo que está pasando dentro del mundo. Y es que mientras nosotros busquemos Estados Unidos y veamos cómo básicamente seguimos con todo este conflicto atacándose entre países y pasando mil historias, es muy difícil que cualquier proyecto criptográfico termine teniendo alguna que otra subida. Ojo, no digo que sea imposible, pero sí que es bastante raro que llegue a ocurrir. ¿Por qué pasa todo esto? Porque hay algunos inversores que al ver esto les da miedo y prefieren tener su dinero resguardado en sus propias cuentas, y por otro lado tenemos a altas instituciones o algunas bancos y demás que tienen un dinero aquí como si fuese un depósito de valor, un fondo para ver qué es lo que ocurre, que al ver ahora que básicamente tienen estos conflictos dentro del mundo, prefieren tener ese exceso de capital otra vez en sus cuentas, porque si pasa algo, pues tener una solvencia económica para poder llegar a solucionarlo. Entonces al final, ¿qué ocurre? Todo el mundo empieza a retirar dinero, y hasta que no se calmen todos estos conflictos y no tengamos una situación algo más normal, en principio deberíamos de seguir cayendo. Así que lógicamente por ello ahora, por mucho que tengamos buenas noticias y demás, el mercado no se mueve. Por ello XRP no llega a tener tampoco ningún tipo de aumento ni nada por el estilo, porque hay mucho más miedo que realmente interés ahora mismo en estar invirtiendo en los proyectos.
Esto realmente va a cambiar muchísimo en el momento que veamos cómo todo el conflicto llega a finalizar, si es que ocurre en algún momento, y a partir de ahí lo que podríamos llegar a ver seguramente va a ser un aumento drástico en los precios, o una situación que sería mucho más diferente. ¿Por qué decimos todo esto? Porque si ya se acaban los conflictos, instituciones, holders y demás vuelven a depositar su dinero dentro del mercado y veremos una subida continuada en diferentes proyectos. A partir de ahí muchas personas empezarán a mirar dónde invertir su dinero, y a partir de ese mismo punto sí que cuentan estas últimas noticias, estos puntos positivos que vemos en donde ya la SEC no puede atacarnos, tenemos más libertad, ahora nos controla la CFTC y demás, harían algo de efecto. Pero en resumen, a momento de ahora, por mucho que hayamos tenido estas ciertas circunstancias muy, pero que muy positivas, el precio de XRP no se ha estado moviendo. Es más, como os decía, las últimas subidas que hemos estado teniendo han ido de la mano con los mismos movimientos que han tenido Bitcoin y el resto del mercado cripto. Así que nos tocará seguir esperando para ver si en algún que otro momento tenemos buenas noticias de verdad y conseguimos llegar a subir más de un 40-50% o incluso mucho más, ya que realmente lo necesitamos. A momento de ahora, Bitcoin está en estos $70.000, XRP está rondando los 1.45 y esto hace que nuestra inversión dentro de XRP prácticamente se encuentre en break-even. No tenemos casi nada de ganancias ni casi nada de pérdidas. Tenemos actualmente unos $7,5 de pérdidas, que esto para la gran inversión que tenemos aquí realmente es algo bastante ridículo y ni siquiera lo llego a contar, así que nos tocará ir viendo qué tal funcionan en los siguientes días. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y recordaros que por aquí en el canal de Z-Trading todos y cada uno de los días vais a tener nuevo contenido. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora.